Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Gloria a Dios. Yo soy el pastor Lebrón, quien les está hablando en estos momentos y les invito a que estén por ahí. Gloria a Dios, escuchando la administración de la palabra. Estamos en la lección 9, una de tres, la primera de la 9. Y tenemos por tema principal conociendo la voluntad de Dios. Pero antes que nada, les saludo en el nombre poderoso de nuestro amado y común Salvador. Pero antes que nada, vamos a orar. Padre amado, gracias por este gran privilegio que usted me otorga de poder exponer su palabra. Le ruego por aquellos que escuchan, Señor, que usted caste su atención con la gloriosa palabra suya por medio de su Santo Espíritu, le hable, le comunique, Señor, su mensaje. Y úseme poderosamente, Señor, le necesito. Guíeme, Señor, que sea instrumento suyo para su honra y gloria y para edificación de aquellos que nos escuchan. Gracias. Úseme poderosamente si hay algún enfermo, alguno dolido, alguno que está pasando por alguna adversidad, Señor, le ruego en el nombre de Jesús que usted sea con él o ella haciendo y ejecutando su voluntad en su vida, sanando, restaurando, edificando. En esta hora le pedimos, Señor, que nos enseñe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, gloria a Dios. Ok, muy buenas noches nuevamente. Ya le dije el tema, conociendo la voluntad de Dios. Estamos en la lección 9, uno de 9, uno de 3, bendito, uno de 3, gloria a Dios. Como introducción estamos en la lección 9, uno de 3. Ahora lo agarre bien. De viviendo la nueva vida. Hoy, en esta primera parte, veremos conociendo a Dios. Conociendo a Dios. O sea que el tema es conociendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, pero para conocer la voluntad de Dios tenemos que primeramente conocer a Dios. Conociendo a Dios, bendito el Señor. Tenemos como un texto que nos va a acompañar a través de todas las tres exposiciones y ese, bueno, de Proverbios, ¿verdad? El capítulo 3, versículos 5 y 6. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 y 6. Y dice así, si tiene una Biblia, es bueno que cotejen la Biblia, que vea si de verdad estamos enseñando la palabra de Dios. Gloria. Así hacían los berianos, ¿verdad? Los berianos con Pablo. Lo escuchaban, pero iban y cotejaban en la palabra de Dios a ver si estas cosas eran así. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, para tratar este tema conociendo la voluntad de Dios, específicamente conociendo a Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor por siempre. Ese texto, si lo repetimos bastantes veces a través de estos estudios bíblicos, usted se va a dar cuenta que va a calar duro en nuestro corazón, o sea, va a buscar, se va a meter un huequito en nuestro corazón y vamos a poder guardarlo y atesorarlo, porque nos dice claramente, fíate de Jehová de todo tu corazón. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Conociendo la voluntad de Dios es lo que hemos de tratar y específicamente conociendo a Dios. Aún antes de que tú comenzara a vivir la nueva vida, aquellos que están por ahí y están escuchando y los que han de escuchar, les declaro esto. Aún antes de que usted comenzara a vivir la nueva vida, porque estos estudios es precisamente tratando de la nueva vida, viviendo la nueva vida. Pero aún antes de que llegaras a tener nueva vida en Cristo Jesús, Dios ya te había conocido
y preparado un camino para ti. Sí, también para mí, obviamente, gloria a Dios. Me había conocido, te había conocido y había preparado un camino para cada uno de nosotros, para que vivamos en Él o caminemos en Él. Bendito el Señor. Él, él prometió guiarnos. Esa es la promesa divina que va a guiarnos. Él prometió guiarnos según Salmos, todavía no llegamos a Romanos, pero según Salmos capítulo 32, versículo 8, según Salmos 32, 8, y dice así ese Salmo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios, bendito el Señor. Que sea el Señor que nos haga entender estos pasajes gloriosos. Pero Él dice que Él nos va a hacer entender. Él te va a hacer entender. Él me va a hacer entender. Él dice así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ese Dios, tú vas a conocer ese Dios. Tú estás conociendo a ese Dios. Si lo conoces ya, fantástico. Mientras más escuche palabra de Dios, más vas a crecer en Él, en confianza en Él. Y eso lo vamos a tocar. También en Salmo capítulo 37, versículo 23 dice, mucho dice allí en ese texto, Salmo 37, 23, 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y esto es bueno conocerlo. Si Dios nos va a mostrar, nos va a enseñar, ya me estoy poniendo a predicar, yo lo que quiero es darte los textos bíblicos y hacer unas preguntas que podamos razonar en ellos y comprender. Pero si Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré, y dice claramente, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino, es en base a lo que nos ha enseñado, que nos ha hecho entender y nos ha enseñado que él aprueba nuestros caminos en base a su palabra. Gloria a Dios, bendito el Señor. Ok, sigamos. He dicho que antes de que llegaras a tener nueva vida en Cristo, Dios ya te había conocido y preparado un camino para ti. Él prometió guiarte y prometió guiarnos según esos dos salmos que te he leído, Salmo 32, 8 y Salmo 37, 23. Mucho, mucho de su voluntad que queremos estudiar, mucho de su voluntad para ti y para mí está escrito en la palabra de Dios. Así que lo podemos conocer simplemente y llanamente leyendo la palabra de Dios, buscando la dirección de él. Podemos conocer de su voluntad para nosotros. Y aquí, conociendo a Dios, mientras más aprendemos, mientras más tú recibes, mientras más tú escuchas de Dios, mientras más tú aprendes de la fidelidad de Dios, bendito sea el Señor, más crece en esa confianza, en confianza con Dios, en la fe con Dios. Más crecemos. ¿Cómo? ¿Cómo es que crecemos? ¿Cómo es que nos fortalecemos? ¿Cómo es que conocemos a Dios? Mientras más aprendemos de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel. Por ejemplo, Jesús dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque padre y madre te abandonaren, con todo eso yo te recogeré. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Jesús ha dicho eso claramente. Y a veces no podemos entender, ¿verdad? Ese punto dado, pero Dios es fiel. Él es fiel. Él es fiel, Él no falla. Él es inmutable. Gloria a Dios. Y mientras más conocemos de Él, de la fidelidad de Él, de que Él cumple su palabra, más vamos a crecer en fe, en confianza. Gloria a Dios. Así que entremos de lleno en el primer punto. Conociendo a Dios, mientras más aprendamos de Él, ¿qué texto nos puede ayudar a contestar esta pregunta? Conoce
y controla Dios el futuro? ¿Qué tú crees? ¿Conoce y controla Dios el futuro? Según Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, y tenemos que leerlo de corridito, 9 y 10 de Isaías 46, dice la palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Gloria a Dios. Acuérdate, dice el Señor, acuérdate de las cosas pasadas, acuérdate de lo que Él ha hecho. Eso es lo que está diciendo. Yo no quiero predicar, pero hay veces que sintonizar esto bien claramente. Dios nos llama a acordarnos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque Él es Dios. Él es Dios. No hay otro Dios y nada hay semejante a Él. Gloria a Dios. Que anuncio, dice él, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué tremenda patada, ¿verdad? Se ha dado Dios ahí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es algo glorioso. Nosotros no podemos decirle eso, ¿sabes? Pero Dios sí puede decirle eso, porque Él es inmutable. Vamos conociendo a Dios, y Él hace ver a unos puntos dados: yo conozco desde la antigüedad, yo conozco lo que va a pasar allá en el futuro. Gloria a Dios. Lo conoce tanto y tanto que nos dio la revelación de Apocalipsis. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así, ¿conoce Dios y controla Dios el futuro? ¿Cómo contestamos eso en vista de lo que dice Isaías 46, 9? Sí, obviamente sí. Su propósito será establecido. Él declara el fin desde el principio. O sea, te dice cómo van a terminar aún las cosas. Bendito Dios. Ese es el Dios que necesitamos conocer, conociendo a Dios, cómo Él brega, cómo Él hace las cosas. Si Él sabe y tiene control del futuro. Seguro que sí. Bendito el Señor. Seguimos con la próxima pregunta, a ver cómo la contestamos, con Salmo capítulo 139, versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5, 139, versículo 1 al 5. Y esta es la pregunta: ¿hasta qué grado tiene interés Dios en tu vida? ¿Hasta qué grado tiene Dios interés en mi vida? ¿Hasta qué grado se interesa Dios en nosotros? Bendito el Señor. Vamos a entender eso claramente, porque la Biblia nos ayuda a entender cuánto Dios se envuelve con nosotros. Dice la palabra, el versículo 1 de Salmo 139, versículo 1 al 5, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Cuánto se envuelve Dios contigo? ¿Hasta qué grado tiene interés? Él te examina de arriba abajo. Él te examina y te ha conocido. Eso dice la palabra. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tanto tiene interés en ti? ¿Hasta qué grado tiene Dios interés en tu vida? Pues según este texto que estamos descifrando, leyendo aquí, vemos que Dios nos examinó, nos conoció y nos ha conocido desde que nos levantamos hasta que volvemos a acostarnos. Ha entendido, dice el salmista, has entendido desde lejos mis pensamientos. Así que dice que conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos. Ese es Dios. Por eso es que necesitamos conocerle. Necesitamos entenderle,
porque Él nos conoce de arriba abajo. Gloria a Dios, bendito el Señor. Gloria. ¿Y qué lo dice? El texto, lo dice la palabra. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Así de interés tiene Dios en tu vida y en mi vida. Nos rodea. Está viendo los pensamientos desde cuando vienen de lejos. No han entrado ni en nuestro cerebro. No se han canalizado en el pensamiento para salir en palabras. Y ya Él los conoce todos. Así nos conoce. Así nos conoce, bendito Dios. Dios te conoce. Dios me conoce. Y de esta forma estamos conociendo a Dios. Estamos entendiendo cómo Dios funciona. Gloria a Dios, bendito el Señor. Así que, ¿cómo podemos contestar esa pregunta? Sí, podemos decir, conoce todos los detalles de mi vida y de mis pensamientos. Conoce todo. Todo lo conoce. Gloria a Dios. Ahora, cómo podemos contestar esta próxima pregunta con Salmo 139, 7 y 10? Ya leímos Salmo 39, 1 al 5. Ahora, el 7, del 7 al 10. Y la pregunta que aseveramos es esta. ¿En qué situación está presente Dios en tu vida? ¿En qué situación está o situaciones está presente Dios en tu vida? ¿En qué situación está presente Dios en mi vida? Si tú las puedes contestar así rapidito, pues ya me conoces, tú sabes, tú estás hablando que ya me conoces, pero bíblicamente con la palabra de Dios tú puedes contestar si está en todas mis circunstancias, está en todas mis situaciones. Para eso vamos a la palabra de Dios en Salmo 139, versículo 7 al 10. 7 al 10 y dice, porque ahí hay como una actitud de irnos a coger, como algunos han llegado y se han ido a coger. Sí, algunos han llegado y se han ido a coger. Hay una actitud de huir de la palabra, de no hacerle caso a lo que es la voluntad de Dios, porque el tema es conociendo la voluntad de Dios y precisamente para nuestras vidas. Gloria a Dios, a Él sea gloria. Entonces, este salmo dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Perdón, vamos a leerlo bien. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde? ¿Dónde me puedo huir que no esté? ¿Dónde? ¿Por qué es que lo hacemos? Lo hacemos, vamos, casi me entro a analizar y a razonar un poquito esto, porque hay personas que vienen, se acercan a Dios porque Él es bueno, se acercan a Dios porque tienen alguna necesidad, algún problema familiar, algunas relaciones rotas, alguna enfermedad, porque saben que Dios es poderoso y sana, pero una vez que alcanzan lo querido, lo deseado, pues se van. Se desentienden de Dios, huyen de la presencia de Dios, huyen de las congregaciones, huyen de los estudios bíblicos, huyen de la predicación. Hoy por ahí están predicando, me voy por otro lado. Y aquí está algo como semejante, luego de haber conocido a Dios, luego de tener una relación con Dios, el salmista se pregunta, ¿dónde me voy a esconder de ti? Eso es lo que hace. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Cómo me zafaré de esto? ¿Cómo me zafaré de vivir ese camino que ya Dios tiene diseñado para mí? ¿Cómo me desviaré? Y podré hacerlo, porque dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Sigue diciendo, mira, si me voy para el cielo, allí estás tú. Si me muero, voy al cementerio, allí me encuentro contigo también. Sí, eso es lo que dice ahí. Si tú lo quieres leer, pues léelo. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea, la tumba, en el Seol, hiciere mi estrado,
Dice, he aquí, allí tú estás. Y sigue aseverando, si tomare, o esto quiere decir, si yo madrugo en una mañana bien tempranito y pudiera ponerme una jala y pudiera volar y comienzo a volar desde tempranito en la mañana, comenzara a volar y volara tan lejos, tan y tan lejos que fuera al extremo del mar, dice que allí me asirá tu diestra. ¿Cómo que dice? Sí, lo dice así, mira, gloriosamente, bendito sea el Señor. Si tomare las alas del alba, o sea, en la madrugada, y habitare en el extremo del mar, o sea, que volare lo más lejos que el mar me podría llevar. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora la pregunta es esta para esta porción de la escritura. La pregunta es esta. ¿En qué situación está presente Dios contigo, conmigo? ¿En qué situación está? Categóricamente podemos contestar, en toda situación está Dios contigo. En toda situación está Dios conmigo. Gloria a Dios. Bendito el Señor por siempre. O sea, no hay lugar donde tú te puedas huir de Dios si has creído en Cristo, si tienes la nueva vida, si Dios te ha transformado, te ha hecho una nueva criatura, sabes que eres hijo de Dios. ¿Dónde puedes huir de Él? Porque hay gente que se quiere desviar de la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar, de la voluntad de Dios. Se quieren hacer lo que ellos quieren en su vida y no la dirección divina para ellos, no el plan divino que Dios tiene para ellos. Y el salmista lo pone así, mira, si me voy para allá, está Él. Si me voy para el otro lado, ahí está Él. Bendito el Señor. Y hay personas que lo han experimentado como Salomón. Salomón experimentó todo en la vida. De todo lo que podía hacer debajo del sol lo hizo. Todo. Todo lo que podía hacer debajo del sol lo hizo. Y después dice, mira, la conclusión de todo discurso es teme a Dios, gloria a Dios. Dice, hay que volver al camino de Dios, hay que hacerle caso a Dios, porque no se puede huir de su presencia, no podemos deshacernos de Dios. Él se ha unido a nosotros y se ha hecho uno con nuestro espíritu, ya somos unos en Cristo Jesús, no podemos deshacernos de Dios. Y eso es lo que dice el salmista ahí. Y podemos contestar categóricamente, mira, Él está en todas mis circunstancias, está metido en todo. Si me voy para la luna, allá está Él. Si dejo de ir a la iglesia y si me quedo en casa, está en casa conmigo. Está en casa conmigo. Y esto no es para animar a la gente a ser desobediente, sino para que cuando analicen que Dios es así de fiel, así de sincero con ellos y que nunca le abandona, que ellos digan, ay Señor, gloria a su nombre, qué glorioso eres, bendito Dios, te voy a honrar, te voy a glorificar. Sé lo que tú quieres que yo haga porque lo sabemos. Lo sabemos el camino que Él nos ha trazado, sabemos porque Él nos ha hecho entender según los primeros textos que le leí. Aquí que se pone fuerte un poquito, ¿verdad? Y aquí es que utilizamos un pasaje que está en el Nuevo Testamento que nos dice, sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Porque es que lo sabemos lo que Dios quiere, conocemos lo bueno que es Dios, lo misericordioso que es Dios y lo empecinado que es Dios en el amor para con nosotros, el obstinado amor de Dios para con nosotros, que nunca nos va a dejar de amar, nunca va a menguar su amor para con nosotros. Lo sabemos, lo conocemos, bendito el Señor, gloria a Dios. Ok, sabiendo todo eso, podemos contestar categóricamente que Él está en todas nuestras circunstancias, que Él está con nosotros todo el tiempo. Bendito el Señor. Pues pasemos a Salmo 139, versículo 13 al 18. Salmo 139, versículo 13 al 18. Con esta premisa o con esta pregunta. ¿Conoce Dios cómo soy y toda mi historia? Sabe mi respirar, sabe mi levantarme, sabe mi acostarme. Conoce todo lo que he hecho. Sabe Dios, lo conoce. Conoce Dios cómo soy yo, cómo es mi actitud, cómo respondo. Bendito el Señor. Vamos a la palabra. Podemos decir, tú puedes decir conmigo, sí. Desde antes
de mi nacimiento, porque ya está bastante establecido, pero con la palabra de Dios en Salmo 139, versículo 13 al 18, dice así: porque Dios conoce cómo tú y yo somos, y conoce toda nuestra historia. Todo, desde el nacimiento hasta la hora de nuestra muerte. Dice la palabra en el versículo 13 de Salmo 139, porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sí, lo conoce, te conoce, Él te formó. Sí, porque dice claramente, porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Así es que debemos responder ante este conocimiento tan glorioso de Dios de nosotros. De nosotros llegar a conocer a Dios, que Él sabe todas las cosas, que Él nos conoce de arriba abajo, que Él está con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que Él todo lo ve. Bendito el Señor. Debemos responder como el salmista: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así es que debemos responder: wow, Señor, glorioso. Tú me formaste, y nosotros sabemos que nosotros somos bien formados, bien hechos, ¿verdad? Y si no lo sabes, quiero que lo sepas. Tú eres único, tú eres única. Dios te ha hecho de una forma tan única, tan especial, que no hay nadie en todo el mundo, ni lo habrá, como tú. Eres único, eres única. Gloria a Dios, bendito el Señor. Y el salmista, entendiendo eso, que Dios lo había hecho, Dios lo había formado en el vientre de su mamá, se maravilló e irrumpió en alabanza. Te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bendito el Señor. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, quiere decir, cuando estaba en el belly de su mamá, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y sigue aquí, esto es maravilloso, porque termina en el versículo 17 diciendo: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Aquí estamos conociendo por revelación divina, por la palabra de Dios, todo el tiempo que Dios lleva con nosotros. Nos formó en el vientre de nuestra madre, nos hizo los piececitos, la cabeza, los dedos, las manos, todo nos formó. Y dice el salmista: wow, estoy maravillado. Dice: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Quiero decirte, se maravilló tanto el salmista que yo creo que se durmió. Yo creo que en esa revelación quedó dormido, quedó sin conciencia, por favor decirle. ¿Por qué le digo eso? Porque dice: si me pongo a contar lo maravilloso que son tus obras, lo grande. Fíjate que nosotros somos únicos. Si yo no sé mucho de anatomía porque no soy doctor, pero si analizan el funcionamiento del ojo, eso es una maravilla lo que Dios ha hecho con la creación del hombre, la creación de nosotros. Y te digo, no lo sé, pero he escuchado unos documentales, y de verdad que nosotros somos algo tremendo. Como dice el salmista, si me pongo a enumerarlo, se multiplica, se hacen más numerosos que la arena. Y dice: cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y creo que fue abrumado, en paz, en sosiego, en tranquilidad, que se durmió. Y despierto, dice, despierto
y aún estoy contigo. O sea, no me has abandonado, no me has dejado. Porque ¿sabe cómo empieza esta porción de este salmo? Desde el versículo 13 es en una actitud negativa. Si me quiero ir de tu presencia, del Espíritu Santo, si me quiero deshacer de ti, me puedo ir para el cielo, me encuentro contigo, me puedo ir para la tumba, me encuentro contigo, me puedo ir para el extremo del mal y todavía allí tú me vas a sustentar, tú me vas a alcanzar, me vas a poner tu mano sobre mí. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Que terminó, ay, qué glorioso es esto. No me puedo escapar del bien que Dios quiere hacer, quiere ejecutar para mí. No me puedo escapar de su voluntad. Gloria a Dios. Y quedó dormido, y cuando despierto, lo primero que veo es a Dios. Dios está ahí conmigo. Glorioso, bendito el Señor. Ahora la pregunta, contestando a eso, ¿conoce Dios cómo soy y toda mi historia? ¿Cómo contestaríamos? Seguro, definitivamente que sí, lo acabamos de leer. Desde antes de mi nacimiento, me conoce de arriba abajo. Casi la penúltima pregunta que quiero compartir contigo es: ¿qué hizo Dios para demostrar que quiere bendecirme? ¿Qué hizo Dios para demostrar que quiere bendecirme? Porque ante una actitud de una persona que ha conocido a Dios y se ha separado, ha dejado la lectura, ha dejado las reuniones, ha dejado de buscar de Dios, ha dejado la oración, ha dejado de hablar de Dios, de evangelizar, ha dejado todas esas cosas, vive como una persona que ni conoce a Dios. ¿Está Dios interesado en él? Usted sabe muy bien que sí, que no lo deja, ya lo leímos. Es que donde quiera que se meta, ahí está Dios con esa persona. Y la promesa de Dios es que nunca nos va a abandonar. Así que lo tenemos claro, pero aquí está textualmente expresado, bendito el Señor. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para demostrar? Para demostrar que tiene interés, que quiere bendecirme, que quiere bendecirte. ¿Qué ha hecho Dios para demostrarte que quiere bendecirte? Romanos, ahora sí llegamos a Romanos. Romanos 8:32. Romanos 8:32. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios para demostrarte que quiere bendecirte? Dice el texto, Romanos 8:32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros, si todavía no hemos creído en Cristo, todavía el pecado está sobre nuestras cabezas. A nosotros que hemos creído en Cristo no podemos decir que no pecamos, porque la palabra de Dios dice que si decimos que no pecamos, llamamos mentiroso a Dios. Así que fallamos, tenemos que entrar en cuenta con Dios y pedirle perdón también. Así como el que no cree, que no ha creído jamás en Cristo, necesita comenzar su relación con Dios pidiéndole perdón para su salvación, para que sea hecho hijo de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para el que no cree? Él ha pagado todos sus pecados. ¿Qué ha hecho Dios para el que ha creído? Él sigue pagando por tus pecados constantemente. ¿Qué ha hecho por mí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué hizo por ti? ¿Qué hizo por mí? Entregó a su Hijo por ti. Entregó a su Hijo por mí. Eso fue lo que hizo Dios. Ese Dios que te conoce. Ese Dios que te formó en el vientre de tu mamá. Ese Dios que no te deja ni pies ni pisar. Él pagó tu deuda en su amado Hijo. Entregó a su Hijo. En Romanos, en otro lugar dice claramente que Él demostró su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Él entregó a su Hijo por nosotros. Lo entregó, lo dio. Bendito el Señor. Que cuando aún éramos pecadores, Él dio a su Hijo por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Gloria a Dios, bendito el Señor. Así que, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Dios por ti? Entregó a Jesús. Lo entregó, lo dio para mantener esa relación contigo, porque nosotros todavía pecamos. Nosotros todavía fallamos. Y la palabra dice: el alma que pecare, esa morirá.
El pecado, el pecado es malo. Sí, ya Cristo murió por todos nuestros pecados y Él pagó la deuda, pero Dios nos impele, nos dice que confesemos nuestros pecados, que reconozcamos que hemos fallado, que busquemos esa intimidad con Él. Así que no diga que ya eso está resuelto y que ya, porque está resuelto para tu salvación, está resuelto para la vida eterna, está resuelto para el perdón de tus pecados en términos de paternidad. Si eres hijo de Dios, fantástico, pero no está resuelto en el término de que tu vida cotidiana, porque Dios quiere no solo que tú seas santo espiritualmente, sino que Él quiere que seas santo todo tu ser, todo tu ser. Y Él lo hará, y Él lo hará, bendito sea el Señor por eso, Él lo hará, pero hay una forma de relacionarnos con Dios. Hay una forma que relacionarnos con, porque si dice que tú no pecas, si dice que tú no fallas, dice que tú estás llamando mentiroso a Dios. Bendito es la palabra. Primera de Juan, búscalo para que veas. Gloria a Dios, bendito el Señor. Esto es serio. ¿Cuál es el manual de instrucción entonces? Si necesito esa dirección, necesito saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es el manual que Dios usa para dirigir mi vida diaria? Diariamente. ¿Cómo Él hace eso? ¿Cuál es el manual? Ya lo sabes, ¿verdad? La Biblia. Muy bonito. La Biblia, tu palabra. Pero ¿dónde lo dice la palabra de Dios? En Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tu palabra a la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. O sea, cuando se lee la palabra, se le busca la tonada que tiene, el sentido bíblico, la razón bíblica por la cual Dios te ha dado esa porción bíblica. Esto alumbra tu entendimiento, eso te hace comprender, gloria a Dios, te hace entender aún a lo simple. Aún a los más simples, vamos a decir, gloria a Dios. Ahí dice, hace entender a los simples. ¿La qué? La exposición de la palabra. Y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos, exponiéndote la palabra, viviendo la nueva vida, conociendo la voluntad de Dios. Específicamente en el día de hoy hablamos de conociendo a Dios. Me maravillo. Dios sabe. Dios me conoce. Y no lo estoy diciendo porque lo acabamos de ver. Está en la Biblia. Está en la palabra. Dios conoce mi levantarme y mi acostarme. Estoy maravillado, dijo el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Oramos. Padre eterno, gracias por su palabra, gracias por esta gran bendición de conocerle. Gloria a Dios. Hay personas que eso es lo que buscan momento a momento. No tanto prepararse para predicar la palabra de Dios, sino prepararse conociendo más de Dios, conociendo más a Dios. Él es maravilloso. Dios es maravilloso. Gracias, Señor, que usted se deja conocer. Se manifiesta de una forma especial. Gracias por el conocimiento que usted nos da de su persona. Gracias. Mientras más le conocemos, más confiamos. Mientras más vemos su fidelidad, que usted, a pesar de que nos vamos lejos, hasta los extremos más lejos, ahí nos encontramos, allí mismo nos encontramos con usted. Gracias. Que no nos deja desviarnos, no nos deja escapar, no nos deja perdernos, como algunos enseñan que nos perdemos, no nos deja perdernos. Gracias, Señor. Gracias. Eso es una maravilla, eso es algo glorioso. Y mientras más conocemos de su fidelidad, más confianza tenemos en usted. Gracias, Padre Santo, por su palabra. Sea ministrando a cada uno de nosotros y los que han de escuchar más adelante con esta palabra gloriosa, su fidelidad. Sí,
Mientras más conocemos de su fidelidad, de su persona, lo fiel que es usted, más crecemos en fe. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor por siempre. Gracias y paz para cada uno de ustedes y gracias por acompañarme. Bendito el Señor. La próxima vez dejan comentarios porque han entrado muchos por ahí y no han puesto ningún comentarito. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gracias y paz. Aleluya. Bendito el Señor hasta aquí. Que el Señor los guarde en esta noche preciosa.